Olvida la historia de la creación como la conoces, nada de seres moldeados a partir del barro como en las tradiciones más comunes. Y si te digo que un libro prohibido reveló el secreto de la humanidad, que existen solo 3 tipos de humanos, podrías estar viviendo toda tu vida sin saber a cuál de ellos perteneces. ¿Será que eres un despierto, un dormido o algo peor? Este conocimiento no es fácil de digerir y tal vez no todos estén listos para escucharlo. Pero si te atreves a descubrir tu verdadero tipo, prepárate, porque la verdad no perdona a nadie. En textos antiguos y misteriosos como el Evangelio de Felipe y el libro de Enoc, encontramos otra narrativa fascinante. Seres que no surgieron de la tierra, sino de la luz divina. Así es, en estos escritos los primeros humanos no eran materia, eran pura luz, una extensión directa de la esencia de Dios. Estos seres no estaban atados a la fisicalidad, no tenían cuerpos para trabajar y sufrir en el mundo material. Ahora imagina un ser que no necesita comer, dormir o sentir dolor. Estos no eran humanos como los conocemos, sino entidades espirituales libres de todas las limitaciones físicas. Textos considerados heréticos como el Evangelio de Felipe, describen a estos seres luminosos como manifestaciones puras de la energía divina. Emanaciones que ya nacían con sabiduría y entendimiento. Existían en plena libertad, una libertad casi imposible de concebir, pues eran la sabiduría misma encarnada. Ahora piensa en esto, ¿por qué una historia como esta habría sido borrada de las narrativas religiosas y de nuestra cultura? Estos textos sugieren que los seres de luz tenían una conexión directa con Dios, con la fuente, sin intermediarios, sin templos, sin rituales. Su misma existencia era un acto de adoración y con ese tipo de conexión, ¿por qué alguien necesitaría de un sacerdote o de una religión organizada? Si estos seres luminosos realmente existieron, ¿cuál sería entonces el papel de la religión? Y no son solo los evangelios gnósticos los que traen estas ideas intrigantes. Otros textos diversos antiguos también dejan entrever pistas similares, como los registros sumerios y egipcios. Es como si las civilizaciones antiguas estuvieran tratando de decirnos que el origen de la humanidad es mucho más complejo de lo que imaginamos, tal vez incluso con un toque celestial. En algunos de estos manuscritos hay quienes sugieren que los verdaderos humanos eran seres elevados, mientras que nosotros, los humanos de hoy, seríamos una versión física deteriorada creada mucho tiempo después. Las fuerzas que controlan el mundo, llámalo iglesia, sociedad, sistema, como quieras, no tienen interés en individuos con verdadero conocimiento propio. Prefieren seguidores, no personas que crean tener la misma esencia del Creador. Imagina esto, si eres un ser de luz, no eres solo polvo, mucho menos una criatura que puede ser moldeada y manipulada a voluntad. Eres algo más grande, algo divino. En este escenario buscar permiso, validación o redención no tendría el menor sentido. Esto es precisamente lo que estos textos parecen señalar. El ser humano original era ilimitado, libre y en conexión directa con lo divino. Una entidad autosoberana, esta idea lo cambia todo. Y tal vez el motivo por el cual nunca oímos hablar de estos seres de luz sea precisamente ese. Porque el concepto es demasiado poderoso. Si lo supieras, si todos lo supieran, eso revolvería por completo la estructura de poder que gobierna nuestro mundo desde hace milenios. ¿Alguna vez has pensado que todo lo que crees sobre ti mismo podría ser solo un programa? ¿Una especie de código implantado para mantenerte exactamente donde estás? Ese guión que seguimos con los mismos ciclos, los mismos patrones, ¿de verdad es solo coincidencia? Ahora espera un momento, ¿y si todo esto hubiera sido planeado? Planeado para que nunca veas más allá de lo que te han permitido. Para que te mantengas obediente, siempre buscando, siempre sintiendo que te falta algo que nunca logras alcanzar realmente. Y la gran pregunta es, ¿será que ahora puedes ver las cadenas invisibles que te detienen? Ahora vamos a hablar sobre un tipo de ser humano que ya conoces, pero que tal vez nunca has visto desde este ángulo. En la historia tradicional del Génesis, la humanidad es moldeada a partir de la tierra creada por las manos de un creador. Pero al investigar más a fondo, especialmente en algunos textos antiguos que fueron prohibidos, empieza a aparecer una narrativa completamente diferente. Estos humanos terrenales, llamémoslo así, no son exactamente creados, son construidos. Fabricados por un ser bastante alejado del concepto original. Es aquí donde entra el demiurgo, un término que difícilmente aparece en una clase tradicional de religión.
Según los textos gnósticos, el demiurgo es el arquitecto del mundo material. Un dios menor y celoso que aprisionó la chispa divina en capas de tierra, carne y hueso. ¿Y por qué haría esto? Para asegurar control. Estos humanos ligados a la tierra son muy diferentes de los seres de luz. Están atrapados en la forma física, limitados por el tiempo y la mortalidad, todas condiciones hechas para mantenerlos anclados, confinados y de algún modo sumisos. Y aquí está la parte incómoda. En estos textos esa creación no tenía como objetivo dar vida en su sentido pleno, sino crear algo funcional, una especie de trabajador que pudiera ser controlado, manipulado y explotado. Este tipo de humano es descrito casi como un prototipo. Como si estuviéramos hablando del proyecto de una máquina lógica. Algo que pudiera ser fácilmente dirigido, distraído y mantenido bajo control. Observa bien la esencia de este tipo de ser humano: miedo, hambre, deseo. Estos sentimientos parecen formar parte de la condición humana. Pero ¿y si no fueran solo una coincidencia? ¿Y si estos sentimientos fueran diseñados intencionalmente para mantener al ser humano siempre buscando algo, siempre necesitando algo, constantemente atrapado en un mundo gobernado por lo físico? ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué muchos de nosotros seguimos a figuras de autoridad sin cuestionarlas? ¿O nos vemos en ciclos repetitivos de rutina y supervivencia? Textos antiguos sugieren que esto es más que solo un comportamiento, es un sistema incrustado en la propia naturaleza de este ser humano. Y hay una capa aún más inquietante. Para los gnósticos, estos humanos terrestres no solo fueron moldeados para quedar limitados por la materia, sino también para ser privados del conocimiento verdadero, lo que ellos llamaban gnosis. Creían que esta limitación era una estrategia del demiurgo, una entidad que no quería que los humanos descubrieran su verdadera esencia. Así, los humanos fueron diseñados para depender de intermediarios, de sistemas, de líderes, de religiones. Una estrategia bien armada para mantener al ser humano en la oscuridad, aceptando pasivamente lo que se le dice, y sin darse cuenta de que fue hecho para seguir y obedecer. Los gnósticos no solo afirmaban que la humanidad tenía limitaciones, sino que esas limitaciones fueron impuestas a propósito. Imagina una población condicionada para ser dócil, para aceptar sin cuestionar y para depositar su confianza en sistemas que prometen salvación o seguridad, pero que nunca realmente la cumplen. No se trata solo de una limitación biológica, sino de un engranaje para el control social. Un verdadero proyecto para mantener el orden. Este tipo de ser humano atado a la tierra es exactamente lo que las narrativas convencionales promueven. Es la historia que aprendemos desde pequeños. La humanidad es frágil, necesita ser salvada y existe para servir a un propósito mayor, casi siempre oculto. Pero ¿y si esa historia fuera planeada justamente para impedirnos descubrir la verdad sobre quiénes somos realmente? ¿Cuál sería el verdadero propósito detrás de todo esto? ¿Y si te contara que existe una energía en algunas personas que simplemente no se apaga? Una fuerza que ni el poder de los poderosos ni la presión de las tradiciones puede contener. Piensa en alguien, podría ser tú, incluso, que nunca se ha encajado del todo, que vive en ese vaivén entre construir y destruir, como si llevara consigo un caos propio. Ahora imagina si todo ese caos tuviera un propósito mayor. ¿Y si esa fuerza que empuja y tira al mismo tiempo no fuera un defecto, sino una especie de marca de nacimiento especial? Entonces prepárate, porque la verdad sobre esos nacidos del fuego está a punto de revelarse, y de aquí en adelante, será pura chispa y fuego. Hablemos de algo totalmente diferente, seres humanos nacidos del fuego. Diferente de los seres de luz y de los humanos conectados a la tierra. Estos humanos de fuego son un tipo raro, singular, no pertenecen completamente al mundo espiritual ni al material. Son únicos. Textos antiguos persas y algunas escrituras poco conocidas describen un tipo de humano con una energía intensa e impredecible dentro de sí. Esa energía, aunque llamada fuego, no es una llama literal, sino un impulso arrollador que puede tanto construir como destruir. Estos humanos de fuego viven al margen de las categorías. No son divinos como los seres de luz ni están totalmente atrapados en la materia como los humanos terrestres. En lugar de eso, llevan una combinación explosiva de ambos mundos, caminando entre la iluminación y el caos. Son los rebeldes, los que cuestionan todo, los insatisfechos con respuestas superficiales, visionarios y revolucionarios. Ellos llegan para cambiar las cosas.
Estas escrituras los describen como portadores de una furia divina y creativa. No aceptan la realidad tal como es, ellos la moldean. Es como si una chispa interna los impulsara a desmantelar lo que existe, y buscar respuestas a preguntas que muchos prefieren dejar de lado. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Algunos textos sugieren que estos humanos de fuego eran vistos como peligrosos. No para el universo, sino para aquellos que poseían el poder. Porque un grupo de personas valientes y curiosas que no teme y no acepta límites es una amenaza para cualquier estructura de control. Y lo más fascinante, estos escritos dicen que estos luchadores son más que simples rebeldes. Son creadores, canalizando su energía espiritual para dar forma a nuevas ideas, sociedades, incluso caminos espirituales. Algunas fuentes sugieren que estos nacidos del fuego tienen una conexión única con lo divino, casi sobrenatural, que los hace capaces de promover cambios profundos. Las fuerzas que gobiernan el mundo terrenal temen a estos seres. Al fin y al cabo, son indomables, imparables y tienen un poder que no puede ser silenciado o ignorado. Exploremos juntos lo que significa ser un nacido del fuego. Estas personas no se conforman con lo común, mucho menos aceptan la idea de rendirse. Dentro de ellas existe una fuerza intensa que las empuja a romper con cualquier patrón o sistema. A lo largo de la historia estos individuos aparecen como figuras inquietas. Juegan bajo sus propias reglas y desafían las convenciones, empujando a la sociedad hacia adelante cueste lo que cueste. Son aquellos a quienes nadie puede controlar, por más que lo intenten. Y aunque algunos los consideren problemáticos o radicales, tal vez sean algo más que eso. Tal vez llevan dentro de sí una esencia antigua de los nacidos del fuego. Una energía de creación y destrucción en un mundo que parece destinado a contenerlos. ¿Qué es realmente lo que fue borrado de la historia? Y más aún, ¿quién se beneficia cuando la verdad se mantiene lejos de ti? ¿Alguna vez te has detenido a pensar que tal vez algunas de tus creencias más profundas, esas que ni siquiera cuestionas, fueron cuidadosamente implantadas por quienes tenían algo que perder? Sigamos adelante, porque la respuesta a estas preguntas podría cambiar la forma en que ves el mundo y a ti mismo. Solemos escuchar la expresión, la historia la escriben los vencedores. Pero cuando hablamos de textos antiguos, especialmente aquellos que exploran los orígenes de la humanidad y nuestro propósito, queda claro que muchas cosas fueron reescritas, escondidas o borradas. Aquellos que tenían algo que perder enterraron verdades que podrían desafiar el status quo. Esto nos lleva a lo que llamo la doctrina neogeniana. Una antigua visión de la humanidad cuidadosamente silenciada y destruida a lo largo del tiempo. Según esta doctrina, la humanidad está compuesta de 3 tipos de esencia: luz, tierra y fuego. Pero aquí está el punto. Este conocimiento era tan poderoso que se convirtió en una amenaza para instituciones religiosas y políticas, que hicieron de todo para erradicarlo. ¿Por qué tanto esfuerzo para borrar estas ideas? Porque la doctrina neogen no ve a la humanidad como algo simple, uniforme o fácil de manipular. Propone que algunas personas nacen con cualidades innatas, una esencia divina, mientras que otras están condicionadas para seguir y obedecer. Esta idea de que existen diferentes tipos de potencial, espiritual, terrenal y transformador, rompe el molde de que todos deben encajar en el mismo modelo, seguir el mismo camino o alinearse con las mismas creencias. Esta doctrina ofrece una visión de la humanidad más rica y compleja, donde cada tipo de esencia trae consigo cualidades únicas y un potencial propio. Hablemos sobre lo que ocurre cuando ciertas ideas simplemente no encajan en sistemas que promueven el control y la obediencia. Para entender mejor necesitamos recordar que hace mucho tiempo existían escritos que contenían un conocimiento profundo, casi revolucionario, sobre la naturaleza humana, afirmando que somos mucho más de lo que vemos a simple vista. Estos textos con raíces en ideas neogóticas retrataban a la humanidad como seres multidimensionales. Una visión tan impactante que fue etiquetada como herejía, y por ello casi eliminada por completo. Solo quedaron algunos fragmentos como los textos de la biblioteca de Hammadi y los manuscritos del Mar Muerto. Ahora piensa, ¿cuánto de este conocimiento se perdió para siempre? ¿Cuántas ideas fueron borradas porque desafiaron la narrativa de una humanidad uniforme y dócil? La resistencia a estas enseñanzas no solo vino de las autoridades religiosas, sino también de los gobernantes políticos de la época.
Sabían que cuanto más las personas entendieran su complejidad y singularidad espiritual, más cuestionarían las órdenes y las imposiciones. Una sociedad consciente de su diversidad, que reconoce sus propias capacidades mentales y espirituales, no se somete fácilmente. Y es precisamente ese mensaje el que defendía la doctrina neognóstica. Siempre hubo quienes están destinados a cuestionar, a buscar más allá de la superficie, a resistir. Esta visión deja claro que el control no fue hecho para todos, sino impuesto por aquellos que eligieron negar a las personas el entendimiento sobre sus propias raíces. Cuando estos textos fueron destruidos, los poderosos no solo estaban borrando algunas ideas. Estaban intentando borrar modos completos de ser. Una diversidad que hacía a la humanidad más rica y consciente. La intención no era solo combatir herejías religiosas, sino ejercer poder sobre cómo vemos nuestra propia esencia, nuestro propósito y nuestro potencial. Al moldear a todos en una forma predecible, el objetivo era controlar. Controlar nuestra visión sobre quiénes somos y lo que podemos llegar a ser. Pero antes de seguir, déjame preguntarte algo. ¿Realmente sabes quién eres? Digo de verdad. ¿Y si todo lo que crees sobre tu propia esencia fuera solo una proyección creada por algo que nunca quiso que vieras más allá de lo superficial? ¿Estás listo para ver más allá de la ilusión? ¿Alguna vez te has puesto a pensar que quizás todo lo que sabemos sobre el mundo está de cabeza? Déjame presentarte el concepto del demiurgo. No, él no es esa figura benevolente que cuida de la humanidad. En las antiguas enseñanzas gnósticas, el demiurgo es la entidad que diseñó el mundo físico, pero no lo hizo por amor o sabiduría. Imagina a un carcelero construyendo una prisión material para mantenernos atrapados, distraídos y completamente ajenos a verdades más elevadas. Según estos textos prohibidos, este mundo con sus reglas, sufrimientos y ciclos interminables de miedo y deseo, fue creado con un propósito muy diferente al que imaginamos. Todo esto es obra del demiurgo. Él no nos creó para empoderarnos, sino para aprisionarnos. Y lo peor, no está solo en esto. Dicen que el demiurgo tiene un equipo de ayudantes llamados arcontes. Entidades cuyo único objetivo es mantener a la humanidad bajo control. Ellos hacen todo lo posible para impedir que miremos más allá de lo físico, y descubramos la verdad sobre nuestros orígenes y potencial. Piensa en cómo esto se refleja en nuestra vida cotidiana. Todo a nuestro alrededor, los sistemas, las distracciones e incluso las limitaciones que aprendemos a aceptar, refuerzan la idea de que somos solo seres materiales. Pasamos nuestro tiempo sobreviviendo, persiguiendo posesiones, involucrándonos en conflictos. Mientras los aspectos más profundos de nuestra existencia, nuestras dimensiones espirituales, quedan en el olvido. Según la visión gnóstica, es exactamente así como el demiurgo lo desea. Pero ¿cómo logra eso? El poder del demiurgo radica en la ilusión. Él crea un mundo tan envolvente, tan demandante de nuestra atención, que rara vez nos detenemos a cuestionar lo que está pasando. Este mundo ilusorio es como una red, un sistema cuidadosamente elaborado para mantenernos mirando hacia afuera en lugar de hacia adentro. Y es ahí donde los arcontes entran en escena. Ellos son como guardianes cósmicos, controlando no solo las restricciones físicas, sino también limitando nuestra mente y espíritu. Estos arcontes se alimentan de nuestra ignorancia, de nuestra confusión e incluso de nuestro sufrimiento, manteniéndonos atrapados en un ciclo repetitivo de deseos no cumplidos y preguntas sin respuestas. Imagina esto, ¿y si el mundo a nuestro alrededor fuera más de lo que parece? Algunas tradiciones antiguas sugieren que existe una fuerza llamada demiurgo que no solo controla el mundo material, sino que también se infiltra en nuestros pensamientos, creencias e incluso en nuestra percepción de la realidad. Este poder que moldea instituciones y sistemas que seguimos no sería casualidad, sino una estructura bien calculada diseñada para que nunca percibamos la verdad. Estamos viviendo en una prisión, no en un orden natural. El problema va más allá. La ilusión no se limita a los sistemas externos. Está arraigada en la idea de que no existe nada más allá de esta realidad física. El demiurgo quiere que creamos que nuestros cuerpos son todo lo que somos. Nuestras luchas diarias, los logros que perseguimos, todo eso sería solo parte de una ilusión para mantenernos atrapados. Y al mantenernos en la oscuridad, él garantiza que sigamos siendo dependientes, limitados y siempre en busca de algo que este mundo en realidad nunca nos va a dar.
Ahora piensa en lo que sucedería si la humanidad despertara a esta verdad. Y si de repente nos diéramos cuenta de que todo lo que valoramos, lo que nos enseñan a buscar, podría ser parte de una gran farsa cósmica. Estaríamos en un juego amañado, una realidad controlada por un creador que no es precisamente benevolente, sino egocéntrico, interesado en mantenernos atrapados. Diversas tradiciones antiguas y enseñanzas esotéricas, aquellas que muchas veces fueron silenciadas por las religiones convencionales, susurran esta idea desde hace milenios. Nos dicen que la humanidad no es una masa uniforme, sino un espectro de seres con orígenes y esencias distintas. Desde el antiguo Egipto hasta Persia, desde los primeros textos hindúes hasta los místicos de la Cábala, esta idea se repite. No todos estamos hechos de la misma esencia. Somos una mezcla de seres de luz, tierra y fuego, cada uno con su propósito y rol únicos. Estas antiguas tradiciones tal vez no solo estaban filosofando, quién sabe, tal vez nos estaban señalando el camino para ver más allá de las ilusiones. Para reconocer la diversidad espiritual de la humanidad y quizá liberarnos del juego del demiurgo. Ahora, exploremos una antigua sabiduría mística que revela algo profundo sobre nuestra esencia. En los tiempos de la antigua Persia se hablaba de las almas de fuego. Estos seres no eran simplemente almas inquietas. Eran agentes de transformación, energías crudas que traían consigo el poder de crear y destruir. Para los persas, estas almas no estaban aquí para conformarse, sino para desafiar al mundo, romper con las normas y hacer lo que muchos no se atrevían. Al dirigir nuestra mirada hacia la filosofía hindú, encontramos los gunas, cualidades que representan luz, inercia y fuego. ¿Te suena familiar? Esta antigua visión también veía a la humanidad como compuesta de diferentes tipos espirituales. No solo como una teoría, sino como una forma práctica de entender quiénes somos. Al igual que en Persia, los hindúes creían que estas energías moldeaban nuestra esencia. La Cábala, el misticismo judío, lleva esta idea a otro nivel. Habla de nosotros como recipientes que contienen chispas divinas. Fragmentos de algo mayor provenientes de un reino superior. Pero estos recipientes son diferentes entre sí. Algunos buscan la luz y la sabiduría espiritual, mientras que otros están más conectados al mundo material o impulsados por el fuego. No es solo una metáfora. Para los cabalistas, estas energías son fuerzas reales que viven en nosotros. Es como si estas tradiciones intentaran decirnos, conoce tu verdadera naturaleza, ese es el camino para liberarte de las etiquetas que te han impuesto. Y aquí surge la pregunta, ¿por qué esta idea sería tan peligrosa como para ser prohibida o silenciada? Imagina cómo sería si todos supieran exactamente quiénes son basados en su energía espiritual única. Para algunas autoridades, eso sería una pesadilla. Si todos comprendieran que tienen una naturaleza espiritual distinta, un alma de luz que busca sabiduría, un alma terrenal que valora la estabilidad, o un alma de fuego lista para desafiar el status quo. El modelo único de control, ya sea en la religión o en la política, podría desmoronarse. Ahora piensa, ¿y si cada uno de estos seres supiera exactamente quién es? ¿Qué crees que pasaría? Vamos a explorar una idea poderosa y antigua, escondida por siglos entre líneas de pergaminos y símbolos misteriosos. Este conocimiento guardado con tanto celo por místicos y pensadores del pasado siempre ha sido una amenaza, para cualquier sistema que intente ver a la humanidad como un grupo predecible y controlable. Desde los sacerdotes de Egipto hasta los alquimistas de la Europa medieval, estas figuras no registraban sus secretos solo por diversión. Sabían que revelarlos abiertamente podría desmoronar estructuras que sostienen una visión dada y uniformada de la humanidad. Por eso estos guardianes eligieron el silencio y la discreción, protegiendo lo que sabían de las severas consecuencias de hablar demasiado. Si realmente hay algo de verdad en estas tradiciones esotéricas, entonces lo que los antiguos maestros ocultaban no es solo una cuestión de conocimiento espiritual, es una guía para descubrir quiénes somos realmente, más allá de las barreras impuestas por la sociedad. Y este saber no se ha perdido, ha sobrevivido camuflado en símbolos, textos codificados y enseñanzas que aún están ahí listos para ser descubiertos. Por quien tenga la sensibilidad para escuchar. Si estos sabios tenían razón, este conocimiento oculto puede ser la clave para romper un ciclo en el que hemos estado atrapados por miles de años. El sistema intentó borrar esta verdad, pero nunca desapareció realmente. Piénsalo, ya hemos hablado sobre seres de luz, almas terrenales y rebeldes apasionados.
explorando cómo estos antiguos textos nos ofrecen un mapa para entender el potencial oculto de la humanidad. Y seamos sinceros, el simple hecho de que este conocimiento haya sido prohibido, ocultado e incluso demonizado, nos dice algo fundamental. Tiene importancia suficiente como para haber sido censurado, destruido y hoy para ser revisitado. Sé que hay mucha información para absorber y entiendo si algunas partes parecen un poco exageradas. Pero como mínimo estos antiguos textos e ideas que quedaron al margen, nos recuerdan algo importante. Somos mucho más complejos y poderosos de lo que nos han enseñado a creer. Quizás, solo quizás, redescubrir estos fragmentos ocultos de quienes realmente somos, sea el primer paso para reclamar nuestro verdadero potencial. Llegaste hasta aquí, así que sabes que lo que vimos hoy es solo una chispa de lo que existe detrás de nuestra propia existencia. Si me estás escuchando ahora, entonces el viaje tuvo sentido. Cada pedacito de este conocimiento antiguo, cada duda, cada nuevo ángulo que te hizo mirar hacia ti mismo y al mundo con ojos diferentes. Piensa bien, ¿cuántas veces en la vida realmente nos permitimos cuestionar lo que siempre nos dijeron? ¿Cuántas veces nos detenemos a reflexionar sobre lo que significa estar aquí? Sobre las capas invisibles que pueden estar moldeando nuestra realidad. Pues sí, y tuviste esa valentía. Tú de alguna manera te permitiste dar ese profundo salto, eso no es poca cosa. Si estas historias, estos textos y misterios antiguos hicieron que tu corazón latiera un poquito más fuerte, es porque en el fondo una parte de ti sabe que existe algo más grande. Y no tiene que ver con reencarnación, almas de luz o humanos de fuego. Se trata de entender que somos una versión compleja y única de lo que significa ser humano. Se trata de recordar que nuestra esencia va mucho más allá de los límites que nos imponen. Que somos más que un número, una rutina, un ciclo. Así que gracias por estar aquí, por abrir tu mente y tu corazón a un conocimiento que ha estado escondido por siglos, quizá incluso milenios. Espero que este viaje haya plantado en ti una semilla de curiosidad, de reflexión, que te haga cuestionar un poco más el mundo que te rodea. Porque en el fondo, cada paso hacia la verdad es un paso hacia liberarnos de las ataduras invisibles. Y recuerda, cada vez que te cuestionas, cada vez que buscas algo que tenga sentido para ti, estás encendiendo una chispa. Un pedazo de ese fuego interior que transforma e ilumina. Espero verte en otros vídeos, explorando más misterios, descubriendo más secretos. Hasta entonces, sigue con valentía y recuerda, la verdad, por más difícil que sea, siempre vale la pena.